Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad si tenemos el coraje de perseguirlos. Esta frase, que le pertenece a Walt Disney, destaca que la motivación no debe limitarse a la imaginación, sino que requiere acción. Simplemente soñar no es suficiente. El verdadero desafío es encontrar la valentía para enfrentar los obstáculos y persistir. Y este mensaje implica que los sueños tienen un potencial real, no solo son deseos, sino metas alcanzables. También el coraje es la clave, porque la valentía es el motor que impulsa a las personas a superar el miedo, el fracaso y la incertidumbre en el camino hacia sus objetivos. Y la acción, pues, es esencial. Los sueños solo se materializan cuando nos atrevemos a actuar y ser persistentes. Sin ese paso, se queda en el ámbito de la fantasía. Así que, amigos, amigas, sean bienvenidos hoy, miércoles 29 de octubre del 2025, a nuestros miércoles de Masterclass, espacio virtual que desarrollamos a través de la Corporación Internacional de Conferenciantes CINCO. Damos primeramente gracias a Dios Padre Todopoderoso, que es nuestro presidente y directivo más importante de la corporación, porque con Dios todo, sin Él nada, por permitirnos pues estar compartiendo con toda esta hermosa audiencia estos espacios implícitos, agradecerles su presencia y admitirnos el ingreso por esta plataforma con el debido respeto a sus hogares. En nombre del ingeniero Evelyn Chirinos Páez, CEO y presidenta de la CINCO, directivos y coordinadores líderes de los países, nuestros miembros oro, bronce, honorarios, embajadores de marcas y dignatarios que se encuentran en la sala, satisfechos por su honrada presencia. Y quien tiene el inmenso placer, como siempre, de presentarles todos los miércoles este servidor y amigo Martín Utrera Velázquez, CEO y vicepresidente de la CINCO. Hoy nos acompaña desde Texas, aunque es de Managua, Nicaragua, una gran mujer que pertenece al team de mujeres que dejan huella de Victoria Báez. Los últimos miércoles tenemos esta alianza de mujeres que dejan huella con la Corporación Internacional de Conferenciantes CINCO, de presentar a una dignataria ponente de ese hermoso team. Y el tema que nos brinda para hoy esta gran mujer se denomina presencia consciente y buen trato, tu carta de presentación. Como sinopsis, queremos decirles que esta masterclass invita a la audiencia a descubrir cómo su manera de tratarse a sí mismas o a sí mismos impacta directamente en su marca personal, sus relaciones y las oportunidades que atraen. A través de las prácticas de buen trato, autocuidado y presencia consciente, aprenderemos a proyectar seguridad, coherencia y amor propio, convirtiéndonos en la mejor versión, tanto en lo personal como en lo profesional. Maravilloso tema. Así que presencia consciente y buen trato, tu carta de presentación. Y vamos a conocer a nuestra ponente, quien es mentora de desarrollo personal desde la terapia de reencuentro, especializada en acompañar a mujeres y hombres en procesos de autoconocimiento, sanación emocional y construcción de un amor propio inquebrantable. Cuenta con 3 maestrías en terapia de reencuentro, derecho y desarrollo humano y perspectiva de género, lo que le ha permitido integrar enfoques de desarrollo personal, legal
y de género en sus talleres y programas de crecimiento. Ella dice que su misión es guiar a las personas para que descubran su valor, transformen sus heridas y desarrollen su potencial con coherencia, autoconocimiento, autocuidado y buen trato. Amigas y amigos, recibimos en nuestras pantallas a Jennifer del Carmen Hernández Aragón. Bienvenida, Jennifer. Muchas gracias. Gracias a la Corporación Internacional de Conferenciantes por esta invitación que me place. La recibí con mucha alegría porque me permiten hacer lo que me gusta y es compartir esos viajes de transformación que le llamo yo. A Victoria Báez de Mujeres que Dejan Huellas, porque antes de entrar a la sala estábamos hablando precisamente de ella, que es una mujer auténtica y que ha ido abriendo camino para que otras mujeres también estemos en estos espacios. Así que gracias a ambos y voy a permitirme compartir pantalla para que podamos iniciar nuestra presentación. Cómo te estás tratando y qué dice eso de tu presencia? Vamos a reflexionar el día de hoy sobre ello, pero antes de eso me gustaría conocerles también. Ya me presentaron a mí, pero cuando hablamos de presencia y presencia consciente es importante que sepamos quiénes estamos, de dónde somos, cómo nos llamamos y qué esperamos de esta masterclass, porque cuando uno llega a un espacio, uno llega con una expectativa. Entonces me gustaría que en el chat fueran poniendo eso para que vayamos sabiendo quiénes somos y quiénes estamos el día de hoy aquí. Ya les decían que yo soy nicaragüense, de Managua, Nicaragua, tierra de lagos y volcanes, por un tiempo en este país que me ha acogido, Estados Unidos, en Texas, y que mi misión, a partir de mi propia transformación, es ahora acompañar a otras personas que quieran vivir ese mismo proceso. Así que no puedo ver el chat, pero no sé si ya lo están comentando porque no me aparece. Aquí está. Yo te puedo leer si gustas. Ajá. Perfecto. Rosy Díaz, desde Venezuela, Puerto La Cruz. Muy bien. ¿Qué más por allí? Liliana Derkach, de Argentina. Griselda. Griselda Hernández, desde El Salvador. Liliana dice, Liliana Karen Derkach, de Misiones, Argentina. Espero nutrirme y compartir. Por aquí Ismenia Loero desde Barcelona, Venezuela, Dilia Cedeño desde Guayaquil, Ecuador, Gustavo Caballero desde Argentina, también tenemos por aquí a Ronald Blas desde Argentina, también a nuestros buenos amigos, porque ya yo me los conozco, Carlos Hernández de Barcelona, Anzoátegui, Venezuela, ¿quién más tenemos por aquí? Eh, Martín Utrera desde Barcelona, Venezuela. Blas Está desde el sur. Argentina. Sí, casi el sur. El sur, bueno, tuve el placer de conocer Argentina, no, todavía no conozco Venezuela, pero próximamente lo tendremos en agenda. Próximamente, Dios mediante, sí será. Bien, eso es hasta Tu ahora. presencia, tu presencia es como un jardín. Imaginémonos cada uno de los que estamos, de quienes estamos hoy aquí, que somos un jardín. Tu vida, tu propia vida es tu primera marca personal. Si tienes un empleo, una empresa, un emprendimiento, esa es tu segunda marca personal, pero la primera es tu propia vida. Y cuando imaginas que tu vida es un jardín, piensa en que si no lo riegas, si no lo abonas, si no pones los elementos necesarios para evitar que la maleza crezca, seguramente no va a ser un jardín tan agradable que visitar. Por el contrario, si lo cuidas, si lo riegas, vamos a tener un precioso jardín como el que está allí y en el que habitar genera paz primero para sí mismo y luego para quienes lo visiten. Así que siempre que pensemos en presencia, imaginémonos nosotros como un jardín.
¿Y quién soy yo para venirles a hablar de presencia consciente, de buen trato? Bueno, mi nombre, como ya lo decía Martín, soy Jennifer Hernández Aragón. Soy una mentora de desarrollo personal que me apoyo en herramientas de terapia de reencuentro que a mí misma me ayudaron a transformar mi vida. Soy mujer, hija, esposa, madre profesional, pero que mi mayor logro, considero hoy, a 29 de octubre del 2025, es haberme reencontrado con mi verdadera esencia y recuperar mi presencia. Porque vamos a ver cuando veamos el proceso de socialización cómo cada una de nosotros quizá hemos ido perdiendo esa esencia y esa presencia. Me he especializado por más de 25 años, he acompañado a mujeres en distintos procesos, pero mi primera profesión, soy abogada de profesión y yo las acompañaba desde el punto de vista legal. Sin embargo, yo daba más allá, de tal manera que las mujeres siempre me decían, ¿usted es psicóloga? Yo decía, no, yo soy abogada. Y en ese momento yo no me daba cuenta que todos esos casos, porque yo asesoraba a mujeres con conflictos de violencia intrafamiliar, con conflictos de pensiones de alimentos para sus hijos, y no me daba cuenta que esas mujeres de alguna manera eran un espejo de lo que yo también tenía que sanar en mí. Y en ese proceso fui estudiando, estudiando y tuve la oportunidad de hacer mi primera maestría en perspectiva de género que me fue abriendo un poco ese proceso o lo que era el inicio de ese camino de transformación que yo quería vivir, pero que lo estaba haciendo desde el saber, hasta ese momento todavía. Luego seguí trabajando, tuve la oportunidad de mi carrera profesional de ser asesora legal, fui notaria pública, luego estuve en un cargo como suplente en una judicatura, de tal manera que en mi desarrollo profesional me permitió ver distintas aceras de lo que sería la carrera jurídica. Sin embargo, yo siempre sabía que había algo que yo tenía pendiente, porque como les explico, le daba más a las mujeres y ellas siempre, y la gente siempre me decía, es que yo creía que era psicóloga. Tuve la oportunidad, y que fue mi última trabajo para una institución, de ser responsable en un programa de formación a nivel nacional que me permitió empezar a darme cuenta que yo estaba recuperando parte de esa esencia que yo no entendía, pero que sabía que había algo ahí pendiente. Y entonces me di cuenta que cuando yo daba clases, esa era mi verdadera pasión. Afortunadamente la carrera que estudié me lo permitía y entonces todo el mundo me decía, pero ¿por qué no querés mejor concursar para un cargo en una judicatura definitiva y no solo temporal? Yo decía, no, porque es que a mí esto es lo que me apasiona. Y la gente no me lo entendía, pero yo sí sabía. Así tuve la oportunidad de hacer mi segunda maestría, que fue en desarrollo, derecho y desarrollo humano desde la perspectiva de género, que me permitió irme adentrando más en ese caminar. Pero siempre lo hice desde el punto de vista del saber. Ya cuando me logro mover a Estados Unidos, hace 4 años y medio más o menos, al principio el tiempo me quedaba grande, porque yo venía de un ritmo de vida que siempre estaba ocupada, siempre tenía cosas que hacer, ¿verdad? La profesional, la esto, lo otro. Y entonces cuando me moví, y aquí todo el mundo al trabajo, a la escuela, ¿verdad? Y yo me quedé sola, no sabía qué hacer con mi vida. Y ahí fue donde empecé en un proceso de quejarme. Estaba todos los días, yo qué vine a hacer aquí, yo qué vine a hacer aquí, hasta que un día mi esposo se sentó y me dijo, bueno, si querés, yo te compro el pasaje de regreso y te regresas. Cuando él me hizo eso, yo por supuesto, ¿verdad? Porque la que estaba ahí no era quizás la mujer, era la niña aquella herida que todavía no había encontrado su proceso real de sanación, quejándose, quejándose, quejándose todos los días. Y cada día me sentía más triste, más desconectada de mí misma. Fue así que tuve la bendición de que llegó a mi vida la maestría en terapia de reencuentro, que esa es la que yo digo tuve el privilegio no solo de estudiarla desde el saber, sino que me la permití vivir. Y eso es lo que me ha permitido encontrar mi misión, que es guiar a otras mujeres y a otros hombres que también se permitan vivir ese proceso para transformar, descubriendo esas heridas que muchas veces nos tienen ahí anclados, para transformar su vida, descubrir ese valor personal que todas y todos tenemos cuando nacemos, pero por las distintas formas de crianza quizás las vamos perdiendo y
vivir una vida con coherencia desde el autoconocimiento, el autocuidado y el buen trato. Yo antes era una mujer muy insegura, llena de creencias y carencias, de no, creencias de que yo no me merecía y vivía siempre haciendo y haciendo y haciendo para complacer a los demás. No sabía decir no, ni por tanto no podía poner límites. Yo podía estar hasta aquí, pero alguien me decía, mira, te necesito para esto. Y yo decía, sí, sí, yo veo cómo hago, pero yo lo hago. Y todo eso iba haciendo que mi presencia se debilitara. Cada día yo estaba más desconectada, estaba con todo el mundo menos conmigo misma. Me convertí en una estudiólica, digo, para demostrar, y esto tiene que ver con heridas de la infancia que yo en su momento no sabía siquiera que tenía, porque yo creía que las heridas de infancia las tenían los demás, yo no. Y cuando decidí un día vivir mi proceso de transformación y llega la maestría de terapia de reencuentro a mi vida, digo, yo lo voy a hacer. Tomé esa decisión y dije, yo mi vida necesito transformarla porque yo necesito saber qué está pasando conmigo, por qué estoy desconectada, por qué el despegarme de un trabajo en el que pasé 18 años de mi vida me estaba haciendo casi que me perdía. Y ahí fue donde comenzó mi proceso de transformación, cuando elegí volver a mí. Y yo digo que de todos los triunfos y los éxitos que he tenido en mi vida, ese ha sido el más grande, recuperarme, porque sí, yo estaba perdida en un mundo en el que había aprendido qué hacía para demostrar, porque yo era la profesional, yo era la responsable, yo era esto, yo era lo otro, pero yo adentro estaba vacía. Empecé a buscar guías y mentores que me fueron llevando en el camino para recuperar esa conciencia, porque hay un momento en que uno aprende a vivir en piloto automático. Y lo conversábamos con Martín antes de entrar, a veces somos candil de la calle, oscuridad de la casa. Yo a todo el mundo le daba lo que no me estaba dando a mí. Y descubrí entonces que honrar mi fuerza, poner mis límites y permitirme que mi presencia hablara más que mis palabras fue para mí todo un logro. Comprendí que solo yo podía rescatarme. Como les decía, cuando me moví vivía en el estado de quejitis por todo, porque salió el sol, porque llovió, porque había frío, porque por todo me quejaba. Y por supuesto, cuando vos estás en un ambiente de queja y queja y queja, tu presencia se va debilitando. Y comprendí entonces, cuando empecé a vivir mi propio proceso, de que estaba en una posición de víctima, que el sistema se encarga generalmente de mantenernos. ¿Por qué? Porque cuando estamos en posiciones de víctima somos más vulnerables para ser manipulables. Y asumí mi papel de protagonista y me di cuenta que la única que podía transformar su historia era yo. Y ahí fue cuando decidí vivir a conciencia plena mi maestría. Con la terapia de reencuentro que fue creada por la maestra Fina Sain, nosotros nos damos cuenta que el enfoque está centrado en una persona, pero no una persona solo de forma individual, sino como un ser sociocultural creado en un espacio, en una cultura que va permeando a partir de ese sexo con el que nacemos. Se nos asigna un género que a su vez nos va creando una serie de condicionamientos culturales, afectivos, simbólicos que van moldeando la forma en que pensamos, sentimos y cómo nos relacionamos. Es decir, este sistema, y me gusta que al principio habían bastante hombres, porque el sistema no solo es cruel con las mujeres, también lo es con los hombres. Yo tuve la oportunidad de hacer una tesis sobre masculinidad y es sorprendente ver cómo el sistema se encarga de castrarle muchos derechos también a los hombres que a veces ni siquiera se dan cuenta. ¿Por qué? Porque nos enseñan a ser de determinada manera. Y me gustaría que se fijen en esta imagen que tenemos aquí en las casitas, la casita rosada para la niña y la casita celeste para el niño, que dirían, ay, pero ¿qué tienen que ver los colores? Pero si solo son colores. Detrás de todo eso, detrás de esa casita en la que nos encierra, viene una serie de condicionamientos emocionales a nivel de derechos, a nivel de prohibiciones, al nivel de obligaciones. Mientras a las niñas se nos dicen que nosotras somos lloronas y que podemos hacerlo donde querramos, donde lo sintamos, a los niños desde muy chiquitos cruelmente se les dice, usted hombre, usted no llore. Y no es casual entonces
que médicamente está demostrado que quienes más se mueren de infarto son los hombres. ¿Por qué? Porque hay una represión de todas esas emociones desde que están muy bebés, ¿verdad? Yo me recuerdo que a mi hijo, cuando estaba pequeño, alguien le dijo eso y él contestó, es que yo no soy un hombre, yo soy un niño, porque ya yo lo había venido preparando. Usted tiene derecho de llorar por lo que usted sienta, si es de tristeza o si es de felicidad, pero sus lágrimas nadie se las puede cortar. Pero no todas las familias quizás tienen la oportunidad de criar a sus hijas y a sus hijos con esa apertura de la mente y desde allí entonces nos van adormeciendo esa presencia, porque lo que el sistema nos dice es lo que debe de ser como mujer y al hombre lo que debe de ser como hombre. Y ese pensar no es libre, porque si un hombre quiere hacer algo de lo que socialmente está asignado para la mujer, hay un culpómetro, le llamo yo, que te sanciona. Sí, ahora se ve menos que antes, pero la generación de nuestros padres quizás fueron duramente castigados cuando quizás un hombre quería ser un padre afectivo, un padre presente, un padre que cambiara pañales. Eso era para las mujeres. Y si nos vamos al tema de los derechos, en muchas familias a las mujeres se les decía, vos no necesitas estudiar, vos lo que te tenés que buscar es un marido. Entonces, pareciera que esa casita rosada y que esa casita celeste no es tan importante, pero cuando lo analizamos de fondo y nos vamos dando cuenta que entonces eso nos va creando una serie de condicionamientos para que nuestra presencia esté adormecida, respondiendo a eso que el sistema espera de cada uno de nosotros en base a ese sexo que nace. Presencia consciente. La palabra presencia viene del latín prae más esse, que significa estar delante, es estar aquí. Consciente viene de con más esire, que es saber con, darse cuenta. Por tanto, presencia consciente significa literalmente estar aquí sabiendo que estás aquí. Muchas veces nos pasa, y sobre todo a las mujeres, porque eso es parte de los condicionamientos que tenemos, que nos han hecho creer que podemos estar en 5 cosas a la vez. Y entonces estamos cocinando, estamos atendiendo a los niños y estamos escuchando la masterclass. No es cierto, no podemos estar en tanto. ¿Por qué? Podemos hacerlo, pero al final de cuentas, el cuerpo que tiene memoria nos pasa factura. Porque para estar en un proceso consciente, hay que estar aquí sentado, escuchando, poniendo todos los sentidos a la disposición, porque si no, entonces estuvimos en cuerpo, pero quizás no, ni en alma ni en espíritu, digo yo. Y entonces vamos aprendiendo durante el desarrollo de nuestra vida a estar así, un cuerpo separado, el cuerpo, la mente y el espíritu. Y entonces eso nos lleva a un estado de desconexión. Y por eso nos encontramos, yo que trabajo mucho con mujeres, me dicen ellas, es que yo no sé. ¿Por qué me siento como, no sé, como desconectada, como que no sé qué es lo que quiero? Yo no sé por qué me siento como que me falta algo. ¿Por qué? Porque vivimos así, bajo esta dualidad o una triada en el que el cuerpo anda por un lado, la mente por otro y el espíritu por otro. ¿Por qué? Porque estamos además respondiendo a esos condicionamientos. El estado de conexión plena contigo misma es el concepto que se nos da de presencia, es estar en el momento presente y eso lo mostramos en nuestra energía. Cuando nosotros, en mi mentor, uno de mis mentores decía, yo ya sé quiénes están aquí pendientes de la clase, quiénes están chateando, quiénes están viendo a los niños, quiénes están cocinando y todo, aunque estén con la cámara apagada, decía él, porque de repente hacía una pregunta y la persona allá voy, profe, que tenía el micrófono apagado. No, decía, está cocinando, ¿verdad? A la hora de la clase, porque, bueno, era parte. Entonces no estamos con esa presencia consciente que requerimos para esos procesos. Esta psicóloga es una psicóloga social de Harvard que escribió este libro, Present Bringing Your Boldest Self to Your Biggest Challenge. Disculpen mi inglés que no es el mejor, ¿verdad? Pero ella nos menciona que la presencia es el estado en el que nuestras palabras, y miren qué interesante el concepto que ella nos da, nuestras palabras, nuestras posturas, pensamientos y sentimientos están alineados. Y a mí me llamó muchísimo la atención en el tema de las posturas, porque también nuestro lenguaje corporal dice mucho de nuestra presencia. Vemos a muchas personas
que caminan encorvadas. Yo fui una de ellas, hasta que descubrí que yo cargaba tristeza en mi espalda. Es cuando dejamos de preocuparnos por cómo nos ven y empezamos a mostrarnos tal como somos. La presencia consciente la empezamos a despertar cuando ya empezás a decir, no importa, el sistema quiere que yo sea así, pero yo soy asá, ¿verdad? Siempre y cuando, obviamente, sea para tu propio bienestar. Por ejemplo, con el tema de las mujeres. La buena madre, yo todavía estoy esperando que alguien me dé el manual donde diga que es la buena madre, porque para mí buena madre a lo mejor es ser sobreprotectora. Para otra madre que yo escucho, que es muy independiente, que mandan a sus hijos en avión solitos desde edades muy tempranas, para mí eso era impensable, pero ella es una buena madre. Y yo tal vez quizás, protegiendo a mi hijo, también soy una buena madre. Entonces, son esos conceptos que se nos van incorporando en la mente y que nos van haciendo que respondamos a un mismo patrón cuando la verdad es que todas las personas somos distintas y que lo que el sistema debería procurar es que todos vivamos en un estado de bienestar. Obviamente, si hay una mamá o un papá que da maltrato a sus hijos, lógicamente el Estado tiene que intervenir, pero no es de eso de lo que estamos hablando, sino de que tenemos que ser como un modelo, ¿verdad? Para ser una mamá tenés que ser no solo mamá, tenés que ser buena mamá. Para ser papá tenés que ser papá, pero no solo papá, sino que tenés que ser un papá proveedor. Y este tema, con el tema de las masculinidades, a los hombres les pesa mucho en la espalda, porque cuando por X o Y motivo el hombre no logra cumplir con ese rol de proveedor que le fue asignado, le genera muchas culpas. Incluso en los estudios sobre el suicidio, hay muchos que toman esa fatal decisión cuando ven que no logran cumplir ese rol. Entonces, por eso les decía, el sistema es tan perverso tanto para mujeres como para hombres y que además nos va separando a hombres y a mujeres y por eso después, cuando las personas nos juntamos o nos elegimos en pareja, queremos que todo sea color de rosa. Y venimos de un mundo en el que nos enseñó desde muy pequeños, a través de colores, de jueguitos y cosas, a dividir. Entonces, si yo no estoy presente ni siquiera para mí misma, ¿cómo puedo estar presente para una pareja? Es un asunto bien profundo, pero que como caminamos en piloto automático, muchas veces ni siquiera nos percatamos de ello. La presencia consciente es crucial para el bienestar emocional y mental y podemos practicarla y eso nos va a permitir reducir el estrés, la ansiedad y la depresión. Yo me recuerdo que una de las formas que aprendí de maltrato o en mi socialización era que yo siempre, además de estar llena de tareas, no decía que no, además, dejaba muchas cosas para el final. Entonces, y ya cuando estaba, ay, ya iba a llegar la hora, tenía que tener las diapositivas, tenía que entregar esto, tenía que entregar lo otro. Entonces, yo fui aprendiendo en mi interior a que me erotizara el estar corriendo, a que me erotizara el andar siempre ocupada. Y por supuesto, entonces vivía con mucho estrés, con mucha ansiedad. ¿Y qué va a pasar? Porque si no me da chance, si se me va la luz, si se me apagó la máquina. Entonces, cuando empecé a tomar conciencia de eso, me di cuenta que cuando yo podía poner límites y decir, no, esto no lo puedo asumir porque tengo otros compromisos, ya no lo voy a hacer. Y si tengo una actividad, por ejemplo, esta, ya lo sabíamos desde hace tiempo, me preparé con tiempo, tenía mis diapositivas con tiempo y ahora eso me permite estar consciente, respirarme y decir, lo voy a hacer con todo el amor, con toda la tranquilidad y sin estar con ese estrés innecesario que muchas veces al que nos acostumbramos. Ser conscientes de nuestro entorno y de nosotras y nosotros mismos nos permite practicar ese hábito de estar despertando esa conciencia adormecida, nos permite tomar decisiones de forma más informada y alineadas con nuestros valores y con nuestros deseos. Muchas veces las personas vamos por la vida y tomamos decisiones a la ligera, por emociones, y cuando nos damos cuenta de decir, ay, ¿qué hice? Pero ya la tomaste. ¿Por qué? Porque no te permitiste ese tiempo de meditarlo. Me gustaba cuando Martín iniciaba la sesión y decía, Dios es nuestro principal socio y me encanta porque a través de la oración es una forma de practicar la presencia consciente y no necesariamente visitando una iglesia o algo. Yo me encierro en mi cuarto y digo, bueno, me voy a poner en conexión con ese ser superior que yo tengo y que lo tengo dentro de mí y
me conecto con esa presencia. Y cuando nosotros aprendemos a desarrollar esa presencia, aprendemos a escuchar los mensajes. A veces nos los pone allí enfrente y no los vemos porque andamos pues en automático. Es un medio para empoderar a las personas y que podamos tomar el control de nuestras vidas y sanar nuestras heridas internas. Cuando yo trabajo con las mujeres, en el taller Reconócete que hemos venido trabajando y me dicen, mira, es que yo no sé, la verdad es que no sé por qué me pasa esto. Y cuando vamos hacia la infancia y hacia la adolescencia, a revisar aquellas heridas que tenemos, porque todas y todos de alguna manera tenemos una que otra de las 5 heridas que se viven en la infancia, y descubrimos el dónde está el por qué hago esto o por qué no hago lo otro. Ah, dice, pero si es que estaba tan fácil. No, es que no era fácil, porque primero no nos enseñan a autocuidarnos, no nos enseñan a autoconocernos. Por el contrario, nos preparan para que conozcamos al otro. Cuando estás en la etapa del noviazgo, que te dicen, conoce bien a tu novio, conoce bien a tu novia, pero nunca te dicen, conócete vos primero, para saber qué es lo que querés y qué es lo que le podés pedir y qué es lo que le podés dar. No nos enseñan esa reciprocidad en las relaciones. Hay algunos obstáculos que nos pueden permitir que nuestra práctica consciente de esa presencia no se logre. Y hoy en día es muy frecuente la distracción constante con la tecnología, esos aparatitos maravillosos que tenemos y que nos acercan a quienes están lejos, como por ejemplo ahorita yo que estoy con ustedes, con Venezuela, Argentina, y yo aquí por Texas. Es una maravilla la tecnología, pero cuando no la sabemos controlar nos distrae mucho. Y ahora es muy común entrar a lugares de recreación y ves parejas o familias y todos están conectados a una tablet, a un teléfono, y entonces eso nos va haciendo que nos vayamos desconectando más de nosotros mismos y de quienes están en nuestro entorno. Otro de los obstáculos es el ritmo acelerado de la vida moderna. Todas y todos queremos o hemos sido preparados para hacer y tener. Y no nos enseñan al ser, que es el primer paso que deberíamos de tener. Entonces, como yo veo que todo el mundo tiene el carro del año o tiene la casa más bonita y ahora le hizo la piscina y entonces yo entonces quiero andar en ese ritmo acelerado como vivía yo hace 5 años atrás, porque yo también quería vivir en ese ritmo y me distraigo y no vivo consciente de mí misma. Yo me vivía enfermando, pero yo no tenía tiempo para ir al doctor porque no, pues tenía que cumplir, porque en el trabajo yo era indispensable, me creía yo, ¿verdad? Y era que estaba desconectada de esa presencia. Las preocupaciones cotidianas, muchas veces ese mismo ritmo acelerado de la vida, el estar con la conciencia adormecida y tomar decisiones sin ese consentimiento informado nos lleva a que tengamos preocupaciones cotidianas. Hay gente que no duerme porque está pensando que debe la tarjeta, que está pensando que... Y todo eso te viene acarreando problemas de salud. En primer lugar, salud mental. Quien no duerme bien no puede producir bien al día siguiente. Te empezás a deprimir, a ponerte triste. Si tenés, yo siempre digo, si tenés los fondos para darte los gustos que quieras, dátelos, siempre y cuando eso no te implique un maltrato después de estar, ay, me van a hacer el cobro de la tarjeta y entonces ahora no tengo con qué pagarlo o tengo que ir a pagar, ¿verdad? Lo que debo. Pero el mundo acelerado, el consumismo nos lleva muchas veces a estar allí desconectados. Y los patrones de pensamiento maltratantes que hemos aprendido que nos impiden ser conscientes de nuestras propias emociones y experiencias. Ya les decía, en el caso de los hombres es más frecuente que se les diga que no lloren porque son hombres o que no muestren miedo. Y aunque estén muertos de miedo, tienen que decir, no, hombre, si yo estoy tranquilo, estoy bien, yo soy fuerte, porque además le enseñamos las caricaturas, ¿verdad? A los niños no se les enseña caricaturas donde salgan escenas eh, de ternura. Se les enseña el superhéroe. Y yo creo que casi todos tendrán aquí su superhéroe favorito, ¿verdad? Porque eso es lo que aprendimos en la infancia. Y a las niñas, por el contrario, sí se nos permite el, el expresar las emociones, aunque en algún momento podemos ser también tildadas de débiles. Y el sistema quiere mujeres fuertes, mujeres valientes. Yo cuando veo muchas influencers hoy en día, y yo la oigo, reciente miraba una yo que con bronquitis.
pero tenía un viaje a X país y entonces ella iba en el vuelo y entonces iba tomando no sé cuántos suplementos y porque también cuando asumimos a veces roles que nos ponen en esas posiciones de poder masculinizadas desde la perspectiva patriarcal, nos hacen ser también las superhéroes. Nosotros no podemos decir, no puedo ir al viaje porque estoy enferma. Tengo que, yo no sé cuántos suplementos se bebía la mujer en el avión y pasó todo el viaje mostrando que se bebía no sé cuántos suplementos y ahora ya volvió del viaje, pero todavía se oye congestionada y eso, pero ella entonces, a veces repetimos las mujeres también esos roles que desde el sistema nos van enseñando. Y ahora el famoso tema del buen trato. ¿Por qué mi presencia consciente también está unida a mi buen trato? Aquí les mostraba esta captura de pantalla que eso lo hice anoche nuevamente para que estuviera fresquecita. Creo que ya se mira lo de mi máquina. El buen trato no está en el diccionario como una palabra junta. Y de eso se percató precisamente mi maestra Fina Sanz cuando ella descubre y escribe su libro, El buen trato como un proyecto, un estilo de vida o un proyecto de vida, que está en el diccionario separado, buen trato. Y se refiere a eso, a la forma en que nosotras, cada una de los que estamos aquí, cada uno de los que están aquí, trata a los demás de manera respetuosa, empática y compasiva. Pero entonces ella se percata que ese buen trato está hecho para afuera. Volvemos al refrán, candil de la calle, oscuridad de mi casa. Y entonces yo ando dando amor, buen trato y soy empático con los demás, pero no lo soy conmigo cuando me enfermo, cuando simplemente amanecí triste. Las mujeres, bueno, yo creo que aquí no hay ninguna menor de 15, pero la mayoría de las mujeres, cuando estamos en determinadas etapas, etarias vivimos procesos hormonales y también los hombres, pero más enfocados a las mujeres en el tema de la perimenopausia, la menopausia, la posmenopausia, y hay unos cambios fuertísimos hormonales. Y en esas etapas las mujeres nos ponemos mucho más sensibles. Y entonces un día que amaneces con ganas de llorar, si querés te lo permitís, pero podés encontrar el culpómetro social que te puede decir, ay, de todo llorás, ¿qué es lo que te pasa? Si estás enfermo, anda al doctor. Y lo primero que te mandan es anda al psicólogo, anda al psiquiatra, y tal vez no es ese el asunto. Entonces, ¿por qué? Porque quizás la persona que te da ese consejo, entre comillas, no sabe lidiar con sus propias emociones. Porque si yo veo que alguien llora constantemente, puedo acompañarla o con mi silencio o con mi presencia consciente y preguntarle, ¿puedo ayudarte en algo? ¿Qué necesitas? Y no decirle yo desde mí, ¿verdad? Ay, anda a buscar al doctor. Darle la respuesta que quizás no me doy yo. Y entonces es interesante porque esta maestra, Fina San, que es una sexóloga, terapeuta, ella en los estudios clínicos que hacía con distintas mujeres, ella se va dando cuenta que la mayoría de esos consultantes llegaban medicadas. Iban al psicólogo, al psiquiatra y les daban medicación, pero ella lo que reflejaban en su historia clínica era que no se sentían amadas, que no se sentían escuchadas. Es más, muchas veces hasta por la misma personal médico, ya solo llegas y te vuelven a repetir la receta, ¿verdad? Sí, que mejoró tres palabras con el doctor que quizás no tiene el tiempo porque está en un sistema médico que no tiene tiempo para escucharte. Y entonces ella dice, el buen trato no es una forma de conducta, sino que es una manera de estar en el mundo, es un concepto más integral y consciente que nace del trabajo interior y del reencuentro con una misma, con uno mismo. Tal manera que si ese doctor no se ha reencontrado, o esa doctora, probablemente yo me recuerdo cuando hace mucho tiempo yo fui a mi seguro social y yo le decía, yo fui y le dije a la doctora, cuando me senté ella me dice, ¿cuál es su problema? Y yo le digo, ninguno. Y ella levanta la mirada, pero muy así como, ¿y entonces qué está haciendo aquí? Y entonces me dice, no, le digo, yo lo que quiero es que me mande unos exámenes para chequearme previamente. Me vio con una cara como que yo le dije no sé qué. Me dijo, ¿cómo? Sí, le digo, yo quiero que me mande, pues no sé qué análisis para ver cómo estoy. Y ella de mala gana me los mandó. De tal manera que los exámenes después se perdieron y yo hasta tuve miedo de ir a ver los resultados. Pero yo hoy en día entiendo que esa doctora no estaba en conexión consigo misma,
Por el contrario, aquí he encontrado un médico colombiano muy, pero muy paciente. Y yo digo, yo no lo cambio, ¿saben por qué? Porque voy y con solo que me escucha, yo ya siento que no tengo nada. Y aunque la verdad, y yo, doctor, mire, pero fíjese que aquí, entonces él ya me empieza a explicar, mira, no, si esto es algo aislado, no, si se vuelve a presentar, pero es un doctor tan paciente. Y entonces digo, este doctor ya se hizo su terapia de reencuentro. Entonces, el buen trato, su enfoque es una conducta externa y social. Es lo que digo, es para la afuera. Es más superficial porque muchas veces podemos incluso adoptar, lo vamos a decir de una manera bastante fuerte, máscara. Yo trato bien a los demás, pero adentro de mi casa yo soy bien especial, ¿verdad? Con un carácter y trato, grito. Nadie me quiere en mi casa porque ahí viene, ¿verdad? Y entonces, pero afuera soy un amor y todo el mundo dice, ¿cómo es posible? Pero si ella es un amor. No, pero en la casa no la conoce. Y esto, el alcance es en mi relación con las demás personas. Y el buen trato, como una palabra junta, que es la que acuña la maestra Finanzán, es una actitud interna y ética, vital. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos dar afuera lo que no tenemos adentro. Yo no puedo darle amor a alguien, amor del bueno, si yo no me amo. Es profunda y consciente porque cuando yo me quiero a mí misma, yo sé que estoy en posibilidad de querer con ese amor bueno a otras personas. Y su alcance no solo es conmigo misma, sino con las personas que están a mi alrededor y con la vida, que es muy importante porque a veces las personas están peleadas incluso con la vida. Y por eso cuando yo viví mi proceso, mi propio proceso de transformación, un día me puse a reflexionar y desde ese momento elegí una frase que me acompaña. Me transformo con amor e inspiro con el ejemplo, porque yo no puedo aquí venirles a decir a ustedes y hablarles de buen trato, de presencia consciente, si yo me alimento mal, si yo no duermo bien, si yo vivo en conflicto con la vida. Y no lo digo que no estuve. Y no digo que en determinado momento no lo estoy, porque sería mentir, pero sigo con esa conciencia despierta que yo ya sé cuando alguien hace algo, ahora yo no soy reactiva como era antes. Ahora conscientemente respiro y digo y recuerdo, eso que esta persona hace tiene que ver con él, no más conmigo. Y yo decido cómo responder frente a eso que esa persona hace. Por eso hoy yo les quiero compartir tres llaves que les puedan ayudar para cultivar una presencia consciente, bien tratante, para que sea su carta de presentación poderosa. ¿Por qué? Porque nosotros podemos llegar a los lugares y podemos llegar muy así, arreglados, pero nadie nos nota. ¿Por qué? Porque nuestra presencia realmente está ausente. Pero cuando usted entra con esa presencia consciente, usted conecta con las demás personas. La gente siente esa energía y yo le mencionaba a Martín al inicio, yo le decía, a Victoria yo la conocí hace muchos años y nos volvimos a reencontrar ahora y es una mujer tan auténtica que vos inmediatamente sentís esa conexión con ella. ¿Por qué? Porque su presencia está consciente. Sin embargo, conozco a otro montón de líderes, speakers, influencers, lo que ustedes quieran llamar, que ustedes lo escuchan y ustedes dicen, no, porque sabes que está hablando de un discurso que está para afuera, porque lo ve en sus formas, en sus hábitos, están distantes de lo que está diciendo el discurso. Entonces, la primera herramienta y la primera llave que yo les quiero compartir hoy es reconócete. Habita tu cuerpo, tus emociones y tu historia. Miren, el cuerpo es nuestra principal templo, es nuestra casa. Y pregúntense ustedes si ustedes agarrarían la llave de su casa y se la van a dar a la vecina de a la derecha, a la del enfrente, a la del otro lado, a la de la izquierda, a la de atrás. ¿Verdad que no? Cuidamos nuestra casa con un celo, pero no cuidamos nuestra principal casa, que es la nuestra. ¿Por qué? Porque lo hemos aprendido. Y entonces, y más nos sucede a las mujeres, y aquí tenemos que hacer un despertar, porque a veces las mujeres eh, nos adormecen tanto que incluso hasta para vestirnos, muchas mujeres salen y le preguntan al que tengan cerca, y le dicen, mira, ¿cómo me miro? Y si la otra persona le dice, uy, te queda feo, ay, pues me voy a cambiar. ¿Por qué? Porque no ha
aprendido a reconocer ese poder personal y ha entregado su llave a que otra persona en algo tan simple decida por ella. Y entonces tu primer acto de buen trato es volver a ti, es habitar tu cuerpo como un lugar donde ocurre la vida. El cuerpo tiene memoria y así como recuerda los aspectos o las heridas que nos han causado dolor, tristeza, también cuando nosotros lo tratamos bien, él lo va a recordar para siempre. Yo en mis técnicas de PNL aprendí un momento X que no me gustara, esconderlo en mi cuerpo y un momento que te genere placer y felicidad, tenerlo a la mano. Y yo siempre que voy a comenzar, este es un tip que les doy, siempre que voy a comenzar un proceso, ya sea mis talleres o algo que me vaya a generar nervios, emoción, yo siempre toco mi lugar de anclaje. Y yo siento esa misma emoción, el cuerpo la recuerda. Entonces nosotros podemos ir creando esas estrategias para que nuestro cuerpo, su memoria, sea cambiada, sustituida. La historia pasada no la podemos cambiar, eso ya lo sabemos. Pero dice uno de mis mentores, cuando vayamos al pasado, que es como la bodeguita, como ¿cómo se llama? El sótano o ese lugar aquí, no me acuerdo cómo se llama aquí, arriba que tenemos, usted vaya solo para sacar las herramientas que le sirven para su presente y para lo que usted está visualizando de su futuro, pero no para quedarte atrapado en el dolor. Lo que ya viviste no lo puedes cambiar, pero sí la emoción de lo que estás sintiendo hoy en día. Reconocerte es escucharte sin juicio, sentir tus emociones como maestras, identificando ese aprendizaje que te vinieron a enseñar y acoger tu historia como parte de tu camino. Las personas a veces nos vamos allá atrás y empezamos a recordar y a recordar aquello que me pasó y aquello que me pasó y ahí me quedo anclado. Y si eso no me ha servido para mi desarrollo personal, para el despertar de mi conciencia, ¿para qué lo sigo recordando? Si necesito ayuda profesional, la busco. Yo he buscado terapeutas, como tengo mentores, yo he buscado cuando yo veo que hay algo que, pues con mis mentores no lo puedo trabajar, me busco un terapeuta, una psicóloga y les digo, mira, necesito trabajar esto. Pero ya estoy consciente de que hay algo que me está incomodando. Solo quien se habita puede estar realmente presente. Presencia consciente es sentirte en ti, aquí y ahora. Y aquí les quiero comentar algo que me pasó cuando mi hijo tenía 6 o 7 añitos. Yo como era la trabajadora del año, ¿verdad? Y me llevaba expedientes a mi casa porque tenía que cumplir. Y mi hijo llegó y yo estaba aquí en la máquina y él llegó, mamá, no sé qué, no sé cuánto. Y yo, sí, amor, sí, amor. Y mi hijo me metió la cabeza aquí entre la computadora y yo y me dijo, pero escúchame con los ojos. Una frase que me marcó para toda la vida. Mi hijo ahora ya va a cumplir 17 y cuando mi hijo mira, entonces yo dejo lo que esté haciendo, a menos pues ahorita él ya sabía que yo iba a estar aquí. Y le dije, amor, de tal hora a tal hora estoy ocupada, pero antes o después, ya hablamos, se me acuesta en mi cama y me dispongo a escucharlo, porque eso es una forma de estar presente en su vida. Y por supuesto que también en la mía, porque los hijos vienen a ser grandes maestros, nos enseñan muchas lecciones. Lo que pasa es que a veces desde nuestro adultismo no las aprovechamos. Cultivar el buen trato. A partir de que ya sabemos una diferencia entre esa palabrita que es buen trato separada, que es tratar bien a los demás, que sí está bien, pero el buen trato como palabra junta que empieza por mí misma es aprender a relacionarme conmigo misma, conmigo mismo desde la ternura y la reciprocidad. Es decir, elegir aquellos vínculos donde yo sé que hay reciprocidad, pero si yo soy de la que da y da y da y da y estoy en un vínculo que solo me drena, ¿por qué me quedo ahí? Tengo que revisarme. El buen trato no es solo una actitud hacia ti, sino una forma ética de estar en el mundo. Mire, cuando uno empieza esta filosofía de vida y uno ve más allá afuera, uno aprende a darse cuenta cuánto maltrato hemos estado alrededor y cuánto de eso ya no queremos en nuestra propia vida. Pero antes éramos parte quizás de lo mismo y no nos dábamos ni cuenta. Hay que tener un diálogo interior, esa presencia consciente que nosotros llevamos a un espacio donde nosotros estemos, en nuestra casa, en la iglesia, en nuestro trabajo, en nuestras clases. Si yo tengo un diálogo interior maltratante, descalificante, un diálogo interior pobre, eso es lo que yo voy a proyectar. Y
La semana pasada una de las mujeres que está en los talleres de Reconócete decía, solo me regresé porque ¿cuántas de aquí vayan viendo si nos vemos en el espejo, mujeres y hombres? Hay mujeres que me decían, no, es que no me gusta verme al espejo, porque estoy gorda, porque estoy vieja, porque estoy arrugada, Y yo les dije, ajá, ok, eso es lo que te enseñaron desde el maltrato y ahora buscamos desde el buen trato. ¿Qué es todo lo bonito que tenés? Tenés un par de ojos que te dejan ver, tenés una nariz que te permite respirar, tenés unos labios, una boca que te permite, además de comer, si tienes pareja, besar, o qué sé yo, a tus hijos, a tu familia, lo que sea. Pero cuando empezamos a ver y a transformar desde el agradecimiento todo lo bueno que tenemos y hablarnos, te levántese mañana y vaya al espejo y usted mire, tipazo. A ver, Martín ahí se hace su copetito y dice, mira, qué tipazo amaneció hoy. Lilian se va y dice, ay, qué guapa, nunca me había visto que tan guapa que amanecí. Yo les aseguro, no me lo crean, pruébenlo, que su día cambia. Esta señora decía, yo me regresé al espejo y dije, vas muy bien, Fátima, qué guapa que va. Ella se fue a hacer una gestión a una institución que, pues, quizás el trato no es el mejor, pero ella dice que le sorprendió que la persona que la atendió, súper amable, y le dijo, pero qué bien se ve usted, señora. Y yo le dije, ¿sabes por qué? Porque antes te hablaste bonito vos, y eso es lo que atraes. Si vos te has dicho, ay, qué vieja, qué gorda, qué fea, qué arrugada, seguro que el que estaba ahí te iba a tratar mal. Tenerlo eso por seguro. Entonces implica reconocer esa dignidad propia y también la de la otra persona, abrir espacio para el cuidado mutuo y la empatía. Y aquí es un llamado a las mujeres sobre todo, porque a las mujeres nos han preparado para cuidar a todos los demás, pero no cuidarnos a nosotras mismas ni a dejarnos cuidar. Yo era una de esas, yo enferma y todo, y me decían, ¿querés un té? Yo no, no, yo me lo preparo, yo me levantaba porque esa historia de la superwoman, que además son la madre, son la mujer, yo me la creí mucho tiempo. Ahora no. Yo ahora, si necesito descanso, les digo, lo siento. Me hicieron un trabajo dental la semana pasada y les dije, lo siento, no puedo cocinar. Sí, 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 ordenemos comida. Perfecto. Ayer mi cuerpo me pidió dormirme a las 8 de la mañana. Nunca lo hago. Yo no soy una mujer de dormir de día. Pero fui a dejar a mi hijo a la escuela, regresé y yo dije, el cuerpo me está pidiendo dormir. Me dormí 1 hora y media y la disfruté sin culpas y sin cargos de conciencia. ¿Por qué? Porque estoy escuchando a mi cuerpo, le estoy dando esa coherencia de lo que yo estoy contando aquí, que es el buen trato. Porque me estoy llamando, me estoy respetando y así me permito vincularme desde ese lugar con las demás personas. Algo que hoy en día es súper complejo y es la coherencia. Mucho vemos en las redes y las redes, fíjense que es un tema que pues nos vende muchas ilusiones, ¿verdad? A veces hay gente que se toma una foto a la orilla de un avión y entonces todos queremos tener un avión, ya no queremos andar en carro, queremos tener ese mismo avión. Pero a lo mejor esa persona se recostó al avión que no es ni de él, es de alguien que lo conoció. Ahora con la IA podemos hacer maravillas. Me siento en Dubái y yo digo, estuve en Dubái y no es cierto, ni he salido de mi casa. Pero entonces esa falta de coherencia y eso, ¿se acuerdan que le decía? El ruido del exterior nos va llevando a que vivamos de una forma incoherente porque queremos hacer lo que los otros hacen y tener lo que los otros tienen y no lo que realmente yo quiero para mí. Hoy mi mentor que tenía una clase de PNL decía él, escriban todas las metas que se les ocurra y después él nos preguntó, digan cuál de esas es de verdad de ustedes o cuál de los que ustedes porque quieren ser como yo, porque quieren ser como la fulana, como el fulano, ganar lo que gana. Y entonces cuando uno se empieza a ver, decir, wow, es cierto, a veces vivimos mucho en el afuera. Entonces la coherencia convierte tu vida en un mensaje. No necesitas hablar tanto porque tu manera de estar comunica realmente quién eres. Y cuando tu ser y tu hacer se abrazan, tu presencia se vuelve tu carta de presentación más auténtica. Y lo vuelvo a recalcar, el caso de Victoria, que es una de las, pues, influencers que yo digo que de verdad me influencia, porque yo la veo tan coherente en su práctica como en su vida personal. Y invitar a que nuestro ser inspire y guíe nuestro hacer y no al revés, porque sí nos han enseñado a tener el orden invertido. Primero es ser, luego hacer para después tener. Y muchas veces nos vamos al hacer, tener y por último, si acaso nos acordamos del ser. Así que para concluir, recapitulando, la presencia consciente no solo mejora nuestra salud mental, sino que también enriquece nuestras relaciones y nuestra propia experiencia de vida. Hay personas
que usted va en la calle y de repente le dicen cualquier cosa y uno dice, antes yo le contestaba, lo digo sinceramente, y más cuando uno va manejando. O yo digo, ¿qué problema tendrá esta persona en su propia vida para andar por el mundo repartiendo espinas? Pero eso lo entendí cuando yo también volví a mi propia presencia. Es más práctica, es transformadora y nos permite vivir de una manera más plena y significativa. Yo, cuando el automático se me quiere activar, yo ya estoy consciente y digo, pues espérate un momentito, y hablo con mi Úrsula, para mi mente, que ustedes saben que ella se acostumbra y se queda como en una zona de confort y cuando uno le está haciendo ese proceso de transformación, ella quiere regresar, pero le dice, no, 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 ahorita la que lleva el control del carro soy yo. El control remoto lo tengo yo ya. Y entonces empezamos a través de técnicas como la meditación, la autocompasión o mirarse compasivamente. No es que pobrecita yo y me quedo, no, 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 no. Mirada compasiva, ok, ya viví lo que viví en mi infancia. Ahora que soy la adulta, yo decido mirar ese proceso que me enseñó algo. Y digo, ahora lo supero con tales y tales y tales herramientas que puedo tener en mi vida o, como les decía, buscar una ayuda profesional. Y sobre todo la gratitud. Practicar la gratitud diaria nos permite estar en presencia consciente. Hay gente que tiene 1000 quejas para una solución, mientras que hay personas que pueden ver un problema, una situación y están agradeciendo y dicen, gracias Señor, porque de esto yo tengo un aprendizaje. A mí me costó mucho llegar a ese nivel, pero cuando lo he practicado, uno se llena de una paz interna que es inexplicable. El año recién pasado mi mamá tuvo un proceso médico súper complicado, iba a una cirugía de muy alto riesgo y era 50-50, nos decía el médico. Y cuando decidí orar, meditar, estar en presencia conmigo. Y yo dije, ¿eso depende de mí? No, no depende de mí. Y entregué el control remoto porque a las mujeres también en ese proceso de socialización ilusamente nos dan como un control remoto para querer controlar al mundo. Pero no es cierto, no nos controlamos ni a nosotras mismas. Y queremos cambiar al marido, y queremos cambiar al hijo, al vecino, a todo el mundo, y nos vamos descuidando a nosotros. Entonces, cuando yo cedí el control remoto al que todo lo puede, yo le dije, mira, esto yo se escapa de mis manos, yo te la entrego a mi mamá y que se haga tu santa voluntad. Y yo lo único que te pido, porque el panorama era súper complicado, pues que no sufra, ¿verdad? Pero desde mi humanidad como hija, yo quisiera esto, pero vos decidí. Yo dormí esa noche anterior a la cirugía con una plenitud y una paz, de tal manera que el día, y cuando entré a la cirugía, dándole la fortaleza y yo con una tranquilidad y una paz en mi corazón. Pero eso lo logras cuando despertas esa conciencia. Practicar esas tres herramientas básicas nos van a llevar a tener un poder para decidir un proceso de transformación que quizás a veces ni siquiera lo hemos descubierto. Así que tu momento es ahora. Toma esos pinceles que están allí y ya no permitas que nadie más le ponga color a tu vida. Tómalos tú porque eres tu propio pintor y pintora de la vida. Y píntalo de los colores que a ti te gusten, no de los que te han dicho que tienes que tener. Si quieres usar el rosado siendo hombre, úsalo. Si quieres usar el celeste, el azul, el verde siendo mujer, úsalo. Es tu propia decisión. Aquí les dejo mis redes. Bien tratarte, que es una palabra que mucha gente le cuesta pronunciarla, porque como no estás ni siquiera en el diccionario, bien tratarte, pero maltratarte es bien fácil. Se las dejo por si quieren seguirme y seguir escuchando sobre este estilo de vida que promovemos desde Bien Tratarte, que es el arte de amarnos. Muchas gracias. Maravilloso, Jennifer Hernández. Gracias. Mil gracias por esta masterclass tan hermosa. Hay algo muy, pero muy importante y es lo siguiente. Una de las frases que tú tienes allí, fíjate que dice, reconocerte es escucharte sin juicio, sentir
tus emociones como maestras y acoger tu historia como parte de tu camino. Siempre, a veces nosotros nos colocamos juicios. Somos los primeros en enjuiciarnos. Somos los primeros. Y esto, pues, hay que cambiar ese pensamiento. Maravilloso. Tomé nota de varias frases y estupendo. Mira, hay mensajes de texto, no sé si personas de la sala, pues, quieren también hacer alguna pregunta. Correcto. Liliana Derkach por aquí comenta, la mujer necesita estudiar, ser independiente y autónoma en todo sentido. También comenta, ¿cuáles serían las 5 heridas de la infancia? Esto lo pregunta Liliana Derkach. Hay una herida de abandono, una herida de traición, una de humillación, una de injusticia. Y ahorita, a ver, traición, injusticia, abandono, humillación Rechazo, y el de rechazos. rechazos. Gracias, gracias, exactamente, rechazo. Sí. Y es interesante cuando nos vamos a un proceso de internalización para identificar cuáles tenemos, nos damos cuenta entonces por qué a veces somos trabajólicos, por qué andamos siendo la buena siempre, por qué yo quiero salvar a todo el mundo, etcétera, ¿verdad? Exacto. Gracias, Jennifer. Muchas También gracias por la respuesta. Con gusto. gracias, Liliana. Por aquí Gustavo Caballero levantó la mano. Después le continúa Sergio Sequera. Gustavo, adelante. Sí, bueno, felicitaciones, Jennifer. Gracias. Maravilloso, hermoso. Y me tomé el atrevimiento, escuchándote tan detenida y profundamente, porque dentro de tu ponencia encontré similitudes con el protocolo. ¿De dónde? Hablaste del buen trato y dentro del protocolo está la cortesía. Ese buen trato, a veces no nos damos un buen trato y a veces tampoco no somos corteses con nosotros mismos, si lo hablamos desde el protocolo, ¿no? Y en esas ocasiones somos rígidos con nosotros mismos, pero no con los demás. Y el protocolo es rígido, ¿sí? Pero también va a depender de quién lo aplique para que tenga esa cuestión flexible. Es decir, que por ahí quizás que este atrevimiento me lo tomo por el hecho de que le encontré yo desde mi interior esas similitudes, ¿no? Y entonces lo tengo escrito aquí. Va a depender de nosotros tratarnos con emocionalidad y dentro del protocolo va a depender de quién lo aplique para que lo puedas flexibilizar con las emociones, porque el protocolo es rígido, ¿sí? Es muy duro, pero dependiendo de la persona que lo aplique, lo va a ablandar, por así llamarlo. Entonces, Ujú. encontré esas similitudes, quizás esté equivocado, pero me atrajo mucho compararlos o poder compararlos. Gracias, Interesante felicitaciones. porque, gracias, y es interesante porque, miren, nada está escrito en piedra, pero es una de las cosas que también hemos aprendido. Cuando tenemos una norma y que la norma se tiene que cumplir, que el protocolo se tiene que... Pero hay situaciones que se escapan muchas veces porque somos personas. Hasta el día de hoy la IA nos puede sustituir en muchas cosas, pero en nuestra humanidad no creo que lo llegue a hacer nunca. Y mientras estamos como personas, estamos expuestas y expuestos a vivir X o Y situación y como bien lo decía, a la hora de que yo aplique el protocolo, mi propia humanidad, mi empatía va a salir ante la situación que yo la tenga que aplicar. No significa romperlo, pero le puedo buscar las alternativas a la persona que le dé una respuesta más bien tratante que decirle no, no se puede porque el protocolo dijo que no. Ujú, ¿Verdad? así es. A veces un no con una sonrisa es distinto a que te digan un sí tratándote mal, ¿verdad? Y eso nos Ujú, pasa cuando vamos, por ejemplo, a instituciones públicas y uno llega y pide un servicio. Yo siempre hago esa comparación porque es fácil entenderlo ahí. Y usted llega y te dicen, ¿qué quiere? Y yo, ujú, buenos días, ¿cómo está? Mire, y entonces a la persona inmediatamente se le baja aquello. Pero si yo le digo, pues no quiero nada, esa atención va a ser
Ahí se acabó Ujú. la tensión. Pero es lo que cada uno también Así hará es. adentro. Gracias. Con Sí. gusto. Gracias, Gustavo, gracias, Jennifer. Sergio Sequera. Gracias, Martín. Felicitaciones, Jennifer. Excelente Gracias. No he tenido tu por allí. conferencia. Y al igual que Gustavo, que consiguió una relación de tu conferencia con el protocolo, yo la conseguí con mi programa de radio que hice esta mañana, Ujú. que se llamó Desconecta para sentir, mini vacaciones para el alma. Y justamente ese darnos la oportunidad de desconectar, darnos la oportunidad de desconectar para conectar con nosotros mismos, trabajar esa salud mental, emocional, ese gestionar el estrés, la ansiedad. Y yo le decía a mi audiencia, les ponía como un reto, ¿no? Que pasaran una hora desconectados del celular, que salieran a caminar sin celular, sin audífono, solamente que salieran a escuchar a la calle o al parque o donde estuvieran, ¿no? Algo que aparentemente fuera tan sencillo, ¿verdad? Pero como yo les decía, el mejor viaje siempre es hacia adentro. Y de Eso. hecho, también en función de lo que tú conversaste, yo siempre obsequio un libro en mi programa en formato digital y el que regalé hoy, el que obsequié hoy, que lo voy a compartir en el grupo de las 5 porque es muy oportuno, se llama Hazte la vida fácil, de la doctora Christian Northrup. Ella es ginecóloga, obstetra y ha escrito una serie de libros muy interesantes que, si bien son dirigidos a la mujer, pues por supuesto pueden ser leídos por cualquier persona. Y Claro. es muy interesante cómo ella escribe para empoderar a la mujer, pero no ese feminismo un poco trasnochado que vemos por allí, ¿no? Sino Ujú. el, el, el empoderamiento real. Entonces, en un rato se los voy a enviar al grupo porque me parece que es bien interesante como un valor agregado a tu conferencia. Felicitaciones. Muchas gracias. Y me recordó un tema que nosotros abordamos también: apaga el cel y enciende el corazón. Porque, pues, y me recordó también que yo hace un tiempo, yo salgo a caminar todas las mañanas y yo por supuesto iba oyendo o podcast o audiolibro o no sé qué, porque la estudiólica ahora tenía que seguir, hasta que un día, espérate, me replanteé y dije, a ver, va a salir a caminar. Sí, vas a llevar el teléfono ahí guardadito, pero vas a conectar. Miren, es increíble. La gente se ríe cuando les digo, ahora escucho el sonido del silencio, del viento, todo lo escucho. El cantar de la ave. O sea, es un regalo divino que lo desperdiciamos tanto y eso te llena de una energía. Yo puedo haber salido. Hoy, por ejemplo, estaba aquí, viene un frente frío y el perrito quería ir a caminar. Y yo, ay, está frío, pero me puse chaqueta y me fui con él. Y yo iba oyendo el ruido del viento. Y yo decía, ¿cómo me conecta con la naturaleza? Y entonces siempre le digo al perrito, gracias por ser mi coach de entrenamiento, porque él todos los días quiere salir, ¿verdad? Y entonces he aprendido a valorar esas cosas que antes estaban ahí y no me cuestan, solo es salir Exactamente, y exactamente. encender el oído, no es escuchar, es oír, ¿verdad? Entonces, qué lindo, ¿verdad? Y efectivamente, la terapia de reencuentro, con lo que decía, busca, es más, hay un libro que se lo recomiendo que se llama La pareja como un proyecto de amor, busca precisamente reunir y reconectar hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque en esa socialización que nos separaron y que nos dijeron además que es inviolable esa línea de lo que es ser hombre y de lo que es ser mujer, llevaron a desconectarnos de nosotros mismos y de con ellos. Y entonces por eso dice, Exactamente. pero si mi marido ni me conoce, claro, ¿cómo te va a conocer si vos no te conoces a ti misma? Ni él tampoco. Entonces se juntan y entonces aquello es una cosa, son una pareja de desconocidos durmiendo juntos. Entonces, qué bonito cuando reconectamos y desde el autocuidado y desde el amor y desde el buen trato hacemos esos vínculos. Perfecto. Gracias, Sergio, por esta también un comentario. Gracias, Jennifer. Por aquí la doctora Dilia levantó la mano. Antes de brindarle la palabra a la doctora Dilia, de lo que comentaba Sergio,
Una de las láminas dice, la presencia consciente es crucial para el bienestar emocional y mental. Así que estás en el aquí y en el Y ahora. en el ahora. Doctora, sí, doctora Dilia. Muchas gracias. Felicitaciones, Jennifer. También Gracias. escuchándote, conectaba mucho tu participación con un tema que a mí me apasiona, que es la comunicación no violenta, y que justamente ahí Correcto. usamos esas palabras que pueden maltratar, que pueden ser letales, o las otras que pueden ser el bálsamo del sufrimiento de otros. Eso por un lado. Por otro lado, para tener un trato amoroso con nosotros mismos, tenemos que desarrollar la empatía para con los demás y la autoempatía para con nosotros mismos, que es lo que creo que funciona. Y con respecto a lo último que mencionas, con respecto al amor de las personas que pueden dormir juntas sin conocerse, resulta que el amor también tiene, o sea, el triángulo amoroso, todo el mundo lo asume como que es un tercero en la relación, y no, el triángulo amoroso habla de la intimidad, la pasión y el compromiso. Hay parejas que viven con intimidad, con pasión, sin compromiso. Y hay parejas que funcionan solo por el compromiso, sin pasión y sin intimidad. Entonces, ahí es donde nosotros, si no conjugamos los tres, no hay nada. Estamos engañándonos. Tiene que haber los tres elementos para que el amor funcione. O donde uno de los dos no está, la relación está en desequilibrio. Así que por ahí va más o menos el tema en relación a lo que vas diciendo, que todo es un complemento. Perfecto. Y qué bonito que aquí hayan bastante hombres, porque los hombres generalmente, que eso es parte de lo que les ha enseñado el sistema, es, ay, no, deja esas cosas que son cosas de mujeres, dicen, y que sean ellas, ¿verdad? De alguna manera está bien porque las mujeres además, pues por asignación social, generalmente estamos al cuidado de nuestros hijos porque los hombres salen, aunque las mujeres también seamos proveedoras, pero los hombres generalmente se van al espacio público. Y la mujer salió al espacio público, pero ha sido un poco más difícil incorporar al hombre al espacio privado. Sí hay algunos que lo hacen, pero no es la mayoría. Y el famoso 50-50, ¿verdad? Entonces, si ya la mujer trabaja, que la mujer ponga 50, pero bueno, entonces el hombre también tiene que poner el 50, ¿verdad? Dentro del hogar. Y se trata precisamente de esa complicidad que debería de haber en un vínculo de pareja, porque de ese vínculo, pues lo otras personitas que están ahí en formación, nosotros modelamos más con el ejemplo que con la palabra. Yo le puedo decir a mi hijo, estate quieto, pero si yo no me estoy quieta, está difícil, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que el buen trato es como una onda expansiva. Si yo, es como cuando tiras una monedita en esas fuentes, ¿verdad? Usted tira una monedita y usted ve que se hace una onda expansiva. Así es el buen trato. El maltrato genera reactividad. Si usted está en su pareja y su pareja le dijo algo inapropiado y usted también anda y le contesta, aquello es un caos. Pero si usted lo ve, respira y le dice, ¿estás molesto por algo? Inmediatamente esa discusión ahí acabó, porque esa persona, ¡pum!, se le bajó y le va a contestar de una manera, ay, discúlpame, o, ay, sí, estoy molesto por tal cosa, sí, pero puedes decirlo de otra manera, ¿va? Y entonces quien está en un pasito, porque pues, a las mujeres quizás en ese sentido se nos ha dado como un poquito más de espacio o nos los hemos tomado más de ir trabajando emocionalmente. Y eso yo creo que los hombres tienen ahí todavía algo que, cuando yo hice esa tesis de masculinidad, a mí me dolió el alma que de todos los entrevistados que hice, que fueron 10, los 10 eran contundentes en decir, yo quisiera abrazar a mis hijos o a mis hijas, igual como veo que lo hace su mamá, que los pero a mí es que a mí no me sale. Aquí adentro lo tengo, me decían, pero no me sale. ¿Por qué? Porque me dijeron que yo no tenía que llorar, porque me dijeron que yo tenía que ser el valiente y pelearme. Hay uno que me daba risa porque dice que él era chiquito y le tenía miedo, pero los otros le decían, ¿cómo te vas a dejar? Y me dice, yo me estaba muriendo de miedo, pero tenía que demostrar que era valiente. Y entonces eso los va metiendo en una coraza. Les invito a que escuchen, si no lo han leído o lo pueden escuchar en audiolibro, El Caballero de la Armadura Oxidada. Es fantástico porque muchas veces vivimos dentro de esas armaduras, pero cuando ya nos las quitamos y somos más libres, nos podemos meter a la casita celeste o nos podemos meter a la casita rosa y no pasa nada porque eso no tiene que ver nada con nuestra sexualidad. Nada. Exacto. ¿No? Y casualmente ese libro, Jennifer, lo estamos desarrollando a través de Ventana Educativa y Cultural.
Me gustaría que estuvieras con nosotros el viernes para que también te deleites Ok, del ciclo de conferencias que vamos a tener para el día viernes. Termino de ok. leer los mensajes porque ya estamos en hora y hay que también respetarle el horario de nuestra ponente y también el horario de todos nosotros. Pedro Ruiz dice lo siguiente: hay que tomar en cuenta cuando comemos en familia, cero celular. De acuerdo con Pedro. Liliana Dercas estaba promocionando suplementos, es la señora que iba también por supuesto, en el avión. La medicación es un paño de agua fría provisional y momentáneo hasta que acudamos a estas terapias alternativas para reencontrarnos con nosotros mismos. Pedro Ruiz dice: espectacular. Nirma Cecilia Orasola, muy interesante tu disertación. Felicitaciones, muchas gracias. Saludos de Nirma. Liliana Dercas, imperdible todo esto que comparte. Namaste. Pedro Ruiz dice: es como decir la mujer 4x4. Jennifer dice: eso es correcto. Pedro Ruiz hace una pregunta interesante. ¿Qué pasa cuando el hombre de la verdad lastima a otras personas? Cuando en nombre de la verdad lastimas a El otra hombre persona, de la ¿cómo verdad, afecta? sí. Ajá, miren, igual se nos ha dicho que en nombre del amor te pegaban, ¿verdad? Y hay gente que pegaba, pues yo tuve la bendición de que nunca me pegaron mis padres, pero hay gente que decía, en nombre del amor y por la sangre, ¿cómo es? Por la sangre, por la La letra letra entra con la sangre, sangre, algo así, algo así. la letra con sangre entra, algo así es. Entra, Ujú. ajá, ¿verdad? Así era la educación. Y entonces, y te pegan. Yo puedo decir la verdad, pero lo puedo decir de una forma respetuosa, de una forma empática. Ya decía yo, o sea, no es lo mismo decirle a alguien, mira, lo que estás haciendo no es correcto y me está afectando a mí, te está afectando a vos, está afectando a nuestros hijos, si fuera en el caso de, el de la familia, por decirles algo. A que yo venga y saque, ¿verdad? Todo aquel y tal por cual y para papá y ta. Es muy distinto. Puede ser la misma verdad, pero está dicha con dos lenguajes distintos. Y sobre todo cuando nosotros, eso que hizo esa persona está tocando nuestras heridas y eso es algo que es bien importante. Las personas que nosotros atraemos son las que nos vienen a mostrar esas heridas que nosotros tenemos dentro de nosotros que sanar. Yo me acuerdo que fui hace 1000 años que tuve un novio que era bien mentiroso y yo le decía al terapeuta, pero es que él es bien mentiroso. Y me decía, ¿es tu espejo? Y yo le decía, no, yo no soy mentirosa, a mí no me gusta mentir. Y me decía, claro, porque estás en una relación que no te gusta, pero no te va. Y yo Ujú. ahí comprendí cuando esas relaciones espejo nos están proyectando algo. Entonces ahora yo digo, tomo nota cuando mi esposo hace algo, digo, "Ay, ¿qué me está mostrando? ¿Qué me tengo que sanar yo? Ya dejé de quererlo cambiar a él y me reviso. Yo digo, ¿qué me está mostrando eso que yo debo cambiar en mí? Y entonces, la verdad la podemos decir, todo está con el tono, con el acento, el momento con el que lo digamos, para no lastimar a la otra persona, efectivamente. Ni Claro. lastimarnos nosotros, porque al final de cuentas, si es alguien a quien queremos, pues nadie quiere lastimar a alguien que quiere, pues. Totalmente de acuerdo contigo. Antes de cederle la palabra a Dilia, voy a leer, termino de leer y por aquí comenta Liliana: qué valiosa acotación, licenciada. Licenciado Caballero, gracias por exponerla. Por exponer, por supuesto, Gustavo, lo que tenías, lo que acabas de decir ahora sobre el protocolo. Liliana dice: yo camino sin celular, aprovecho para conectarme con Dios, conmigo misma y con la naturaleza que me rodea. Es un momento maravilloso que me reinicia la vida. Estoy de acuerdo contigo porque yo también lo he vivido. Glexi, excelente disertación, gracias. Liliana Dercas: hay cosas ni de hombres ni de mujeres. También dice: usar el tacto para expresar la verdad. Y muchas gracias por su respuesta, Pedro Ruiz. Dilia, adelante. Sí, solo para decirle a Pedro y a todos que hay una metáfora oriental que tiene que ver con las flechas y el arco, y que muchas veces esas flechas pueden causar heridas y dolor y hay distintas formas de lanzarlas. Sin embargo, debemos entrenarnos como arqueros para no usar las flechas como ataque. Así que por ahí va aquello que pregunta Pedro. Y Muy aplicar bien. los cuatro Preciosa acuerdos. Y aplicar los también. cuatro Ujú. acuerdos. Sé impecable con tus palabras. Y también
¿Cómo me sentiría yo si a mí me lo dijeran así? Entonces, Exacto. ahí es donde nosotros empezamos a reprogramarnos también. Totalmente de acuerdo con ustedes. Bueno, vamos a entregar el certificado a nuestra disertante, modelo nuevo. La Corporación Qué alegre. Internacional de Comerciantes 5 le otorga el presente reconocimiento a Jennifer Hernández por su invaluable participación y destacado aporte al crecimiento y fortalecimiento de nuestra comunidad durante el programa de miércoles de Masterclass. Su compromiso con la excelencia y su generosidad al compartir su conocimiento son pilares fundamentales para el desarrollo del mundo. Aquí hablamos de todo el mundo, porque no es solamente de una comunidad, sino de todo el mundo. Gracias, octubre 29 del 2025, en nombre de nuestra señora presidenta Evelyn Cirinos, quien ofrece sus disculpas. Jennifer está resolviendo una situación pues, familiar y no pudo acompañarnos. Ella me dijo, si llego a tiempo, sé que puedo entrar, pero hasta ahora no la he visto en la sala. Entonces, de parte de toda la corporación, de sus miembros que se encuentran aquí, de la comunidad, de todos, pues recibe este hermoso reconocimiento. Ya después se lo vamos a enviar. Muy agradecida. Y en redes sociales para que entonces podamos seguirte y despedirnos. @bien tratarte, estoy en Instagram y bueno, en Facebook todavía estoy como Jennifer Hernández, pero también tenemos una fanpage que se llama Bien Tratarte. Ahí me pueden encontrar. Muy bien, gracias. Vamos a dejar de grabar. Tomamos una foto, por favor, los que puedan y que deseen abrir la cámara. Y ya nuestros miembros pueden ver, o todas las personas, la comunidad y el público en general puede ver esta masterclass en nuestro canal de YouTube, Corporación 5. También dejo grabado lo que serán nuestros eventos para los próximos días. Recordamos el cierre del cuarto ciclo de Ventana Educativa y Cultural, crecimiento en oratoria y liderazgo, este viernes 31 de octubre a las 8 de la noche de Miami, Caracas. Además, tenemos el Congreso de Mujeres que Dejan Huella Latinoamérica, organizado por su fundadora Victoria Báez, con el respaldo de organizaciones aliadas y con transmisión exclusiva desde la plataforma de la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Estos son 3 días, martes 11, miércoles 12 y viernes 13 de noviembre. Por ende, no tenemos masterclass ese miércoles 12. Las inscripciones por las plataformas de Mujeres que Dejan Huella y de las 5. La certificación de speaker profesional de alto impacto en noviembre también, que iniciamos con dentro de 4 meses su duración, aval de la Florida Global University y la Corporación Internacional de Conferenciantes 5. Ahora sí, dejamos de grabar y vamos a entonces